La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joropo. Luego pues tenemos obviamente el guión, que tiene dos posibilidades, ¿no? Tiene una posibilidad literaria y una posibilidad final, que es el guión técnico o libreto. Hay que recordar que el guión, la palabreja guión, pues entraña que es una gran guía, una guía viga, como les digo yo, una guía viga cuerpada porque es un guión, ¿sí? Es una guía detallada del esquema de producción y de emisión con todos sus elementos sonoros, ¿sí? En el guión literario se desarrollan las acciones que están plasmadas en el argumento, en el que ya se encuentra la descripción detallada de los personajes y los espacios, y también los diálogos. Aquí ya describimos realmente los detalles del vestuario, de las acciones, del espacio, que si la mañana, que la tarde, que la luz, ¿sí? Tiene todo, incluso los diálogos, pero lo que no tiene son los detalles técnicos de producción, es decir, que aquí entra el efecto, que aquí entra la música, que aquí entra, que aquí el actor grita, que aquí susurra, que aquí cuchichea, que aquí es irónico. No, eso no va ahí. Ese es el guión literario. Esas pautas van en el guión técnico o libreto, que es el equivalente a una partitura musical. Sé que muchos y muchas radialistas que ahorita están acá conectados, pues son músicos y son músicas. Así que estamos justamente, por eso nos valemos de este símil, porque es el equivalente a una partitura. ¿Qué es una partitura? Es un texto que detalla todas las pautas técnicas de una obra musical, ¿cierto? Y que tiene unos códigos y unos parámetros técnicos que permitan que quien la lea pueda imaginar cómo suena en su cabeza, con todos los detalles, con el ritmo, con los tonos, con la duración, con la interpretación, con las inflexiones, todo igualito que una partitura musical. Entonces el guión técnico tiene estas pautas técnicas que son para dos momentos, mis radialistas. Uno para la grabación, o sea, full producción, y el segundo para la postproducción, ¿sí? Entonces, para la producción es pautas para los actores, las actrices y quien va a narrar. Aquí hablas irónico, aquí asombrado, aquí se asusta, aquí cuchichea, aquí grita, ¿sí? ¿Cómo va realmente? Entonces, todas esas pautas, pero luego además están, por supuesto, las pautas técnicas en la postproducción. Entonces, aquí la música se mezcla con el efecto de los pájaros, aquí queremos que la voz quede con una reverb, aquí queremos que haya un efecto de delay, aquí queremos que el pitch baje los tonos, entonces la persona está diciendo, Margarita, 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 ¿sí? Que cambie el tono. Todo ese tipo de indicaciones que son para el momento del montaje y la edición. ¿Sí? Todo eso va detallado en este guión técnico. Mis radialistas, estas son algunas pautas, algunas recomendaciones, unos tips, como lo quieran, ¿sí? Antes de empezar a escribir ese guión técnico. Por un lado, recordar que el oyente recuerda mucho más el intro y el cierre, como cualquier película, como cualquier novela, como cualquier historia, sin importar su lenguaje. Es el inicio y es el cierre el que suelen marcar más la huella en la memoria, en este caso de nuestros oyentes. Por favor, tratemos de que ese intro realmente conquiste, agarre al oyente de la oreja y le diga, venga papá que le quiero contar una historia. Póngame cuidado. ¿Sí? Que los seduzca, que plantee en pocos segundos pues una frase, una situación, ¿no? Una acción que realmente lo lleve a pensar y sobre todo a querer seguir la escucha de esta historia. Y por supuesto el cierre, porque todo el mundo está pensando cómo va a terminar esa historia. Hace 8 días hablábamos de la importancia de la sorpresa en el cierre.
y que hay dos posibilidades de sorpresa. Cuando el oyente no tiene ni idea cómo va a terminar esa historia, ni la más puñetera idea. Y la otra es, ya sabe cómo va a terminar, porque puede ser que la historia arrancó por el final, fíjate, cambiaste la narrativa, hiciste un flashback, qué sé yo, y el oyente ya sabe cómo va a terminar, pero lo que no sabe es cómo va a llegar a ese final. ¿Sí? Son dos maneras. Entonces, ojo con tener eso en cuenta. También, pues les recuerdo la importancia de pensar que la historia debe ser sugestiva, no debe dejar baches, vacíos, no, ¿sí? Pero tampoco debe estar todo mascado, masticado, cuando estamos subestimando al oyente, que subestimar al oyente es muy triste, ¿sí? Entonces, todo se lo hemos molido, todo se lo hemos masticado. No, hagamos que el oyente imagine, seamos sugestivos con las acciones, hagamos que el oyente tenga que también poner de su parte para interpretar qué fue lo que pasó. Pero ojo, eso es muy diferente a dejar baches y hacer las cosas poco claras. Entonces es interesante que ese guión técnico de ustedes genere preguntas, más preguntas que respuestas, ¿sí? Pero ojo, preguntas y que luego, por supuesto, le vamos diciendo al oyente, aquí vamos entregándote algunas respuestas, pero no todas. Y lo dejamos ahí agarrado. ¿Y qué hubo? Yo quiero seguir escuchando. ¿Y qué más? ¿Qué más sigue? Pero ¿cómo así? Está uno agarrado. Como con las series de Netflix, por ejemplo. Algunas series. Generar reflexiones. No necesariamente afirmar cosas ni dar molida a la literalidad del mensaje. Por otra parte, mis radialistas, les recomiendo hacer un manejo, por supuesto, muy creativo de los componentes del lenguaje sonoro. Siempre recordar que están estos 4 elementos de nuestra paleta de acuarelas, que son los efectos, las voces, la música y el silencio. Ustedes acaban de escuchar esta historia que nos cuenta, ¿no? La barbarie del feminicidio de Anita, de esta niña, ¿sí? Pero es contada a través de su perro, de Sancho. Pero estamos hablando de un tema muy fuerte. Sin embargo, nos estamos valiendo en las escenas de voces, pero está la música jugando un papel fundamental. En este caso, además, la música fue compuesta originalmente para la obra. Pero están los efectos, está el foley, como es de importante, y los planos sonoros, porque pudimos escuchar, ahorita que estamos diciendo a propósito de la intervención de Caro, la importancia de los planos sonoros, las distancias, cómo uno crea los espacios físicos, cómo uno cree que un personaje está más encima, es más imponente o está más esmirriado y disminuido cuando está en segundo plano. Yo no fui, yo traté de salvarlo, pero no fui. ¡Cállate, perro! O sea, por ejemplo, ¿sí? Cómo los planos hacen que el carácter del personaje sea grandilocuente encima o sea una pobre cucaracha. Entonces, es eso. Y los espacios. Que llega y se escucha, ¿no? Y dice, Margarita, Margarita, no te vayas, Margarita. Tercer plano a primer plano. Margarita, 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 te necesito. No te vayas. ¿Sí? Como de tercer a primer plano. Estos espacios le dan dinámica y enriquecen muchísimo la imaginación del oyente. ¿Vale? Es importante que juguemos con eso. Vigilar siempre que el objetivo de la historia y su final se conservan. Fundamental. Que ese propósito que nos trazamos realmente está allí. ¿Sí? Escribir en voz alta. Mis radialistas escriban guiones en voz alta. Esto ya lo dijimos, que más allá de que su familia piensa que usted está volviendo loco o loca, pues es una buena manera de empezar uno a monitorear el sonido para uno saber si este personaje habla así o no. Ay, mira, es que la verdad mi padre murió la semana pasada. ¿Cómo así? Lo siento. Lo siento. No, ese personaje no hablaría así. ¿Qué embarrada? ¿Qué embarrada? No. Pucha, no. ¿Tu papá? No, no, él no diría eso. Diría, no lo puedo creer. Ah, bueno, ese sí. Este personaje sí hablaría así. Es más verosímil. Le creo. ¿Sí? Escribir escuchándose es fundamental. Redactar con estilo coloquial. Por favor, escuchen a la gente cómo hablan las personas. Creo que ustedes, así como han escuchado hablar tanto de generar grandes narrativas, pues también es importante
pensarnos que tenemos que generar grandes escuchativas, si se me permite el término. Tenemos que escuchar a la gente para poder meter sus imaginarios, su idiosincrasia, sus culturas, su manera de pensarse, el entorno, en el discurso de la radio. Y la ficción sonora, pues es una gran ventana que lo permite. Territorios al aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio.